Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviar un cordial saludo desde aquí en Los Ángeles, California, a todas las personas que están aquí y a todos los que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión y a través de las redes sociales. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida, y a través del canal Latino 2020 acá en California también. Oramos. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por un día más, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones recibidas hasta el día de hoy, Señor. Ponemos, Señor, este día en tus manos, que sea tú el que hables, no sea yo, sino tú a través de mí. Que la honra y la gloria sea para ti, Señor, y que hoy, especialmente, Señor, podamos escuchar tu voz, que podamos prepararnos, Señor, en estos tiempos difíciles, tiempos de confusión, de problemas, Señor, donde todo el mundo anda corriendo con temor y miedo. Que tú nos ayudes, Señor, y nos des tu santa palabra esta tarde, y nos des, Señor, esperanza, que la única esperanza que tenemos en este mundo es en ti, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre que está todo, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que, bueno, hemos estado hablando de esta serie, de los 12 hombres comunes. Hoy es el tema número ¿cuál? Número 5. ¿Cuál es el tema hoy? El número 5 de esta serie. Ya hemos presentado 4 temas anteriores. Hoy es el número 5. Para poder enfocar en el tema de hoy y poderlo enlazar a lo que hablamos la semana pasada, porque hay personas que están viendo quizás el tema de hoy, pero no vieron el de la semana pasada o no estuvieron acá. Entonces vamos a repasar un poquito lo que hablamos, 3 puntos importantes de la semana pasada, para entrar en el tema del día de hoy. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos? A ver, ¿se acuerda que Dios escogió a estos hombres comunes y corrientes y los llamó a dónde? Al ministerio, ¿no? Él no fue a buscarlos de la universidad, él no fue a buscarlos de los intelectuales, no fue al Sanedrín, ni llamó a los doctores de la ley, sino que llamó a hombres comunes y corrientes. Muchos de ellos pescadores de Galilea, y otros vamos a ver qué otras posiciones tenían el día de hoy. Pero lo más importante, hermanos, que 3 puntos que hablamos la semana pasada, a ver quién se acuerda. Uno era de que estos hombres carecían espiritualmente, o sea, no tenían el conocimiento, ni habían estudiado, ni tenían teología, pero sin embargo Jesús los preparó, ¿cierto? Carecían espiritualmente. El otro segundo punto, ¿cuál era, hermanos? Que eran hombres que tenían ¿qué? Eran hombres orgullosos, ¿qué? No eran sencillos, humildes, sino eran orgullosos. Lo vimos la semana pasada. Y el punto número 3, ¿cuál fue el punto número 3, hermanos? Que le faltaba ¿qué? Le faltaba la fe. Usted sabe que a usted y a mí, a cualquier persona de este mundo, hermanos, necesitamos fe. Si queremos pasar por las tribulaciones, por los problemas, por las situaciones que estamos pasando en este momento, necesitamos tener fe, hermanos. Mira lo que usted mira alrededor del mundo, ¿qué está pasando ahora con este virus del coronavirus? ¿Qué está pasando? Usted ve a muchas personas que han muerto, pero también muchas personas, hermanos, en el mundo que no tomaron las precauciones, lo que le habían dicho que hicieran. Sin embargo, a última hora se dieron cuenta que era un virus bien peligroso. Y estamos dándonos cuenta, hermano, cómo el mundo, en todas partes, yo he llamado a personas que están en Colombia, por ejemplo, y en otros países todo el mundo dice, Juan Carlos, ¿qué está pasando? Todo el mundo anda con miedo. Han eliminado todos los deportes, y ahora no hay partidos de fútbol en el estadio, todo está parado. Pero lo más importante, mientras que estamos pasando por esta tribulación, ¿qué es lo más importante, hermanos? Que Jesús prometió que estará contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús sabía que
tribulaciones como esta iban a llegar, porque Él lo advirtió. Pero lo más importante es que tú y yo estemos preparados, que estemos agarrados de quién, de Dios. En este momento, a ti no te va a salvar el básquetbol, ni el fútbol, ni la natación, ni la música del mundo. El único que te puede salvar en este momento a ti y a mí es Jesucristo. Tener esa fe. ¿Okay? Y vamos a ver el tema del día de hoy para continuar con esta serie de los 12 hombres comunes, número 5. Vamos a ver qué Dios tiene para ti y para mí esta tarde. Muy importante. Ahora, dice, pero después de que Jesús ascendió, vino el Espíritu Santo y les infundió poder. ¿Ok? Muy importante. Estos discípulos, hermanos, que eran humildes, que les faltaba, tenían todas esas de carencias. Sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, el Espíritu Santo completó la obra en ellos. ¿Sí o no? Y es lo que el Espíritu Santo hace en tu vida y en mi vida. Él viene, lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida, el Espíritu Santo la va a completar. Porque Él es el que nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo es el que te convence a ti ¿de qué? De pecado, ¿qué? De justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos dice a nosotros que dónde estamos mal, que tenemos que cambiar, ¿sí o no? Entonces, es muy importante esta tarde que el Espíritu Santo, vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 1, fue el que completó la obra en esos discípulos cuando Jesús ascendió. Vamos a abrir la palabra en el libro Hechos, por favor, capítulo 2. Leamos el versículo del 1 al 3. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Miren lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén por eso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con estos discípulos, hermanos? Que anteriormente tenían temor, tenían miedo, porque los discípulos eran como tú y como yo. Hombres que pasaron por tribulaciones, pasaron por depresiones, tenían temores, tenían miedo. ¿Se acuerdan? Hay muchos momentos en la Biblia donde habla de que estos hombres tuvieron miedo. ¿Se acuerdan? Cuando estaban allá en la barca, que vieron a Jesús caminando sobre el agua, ellos pensaron que era un fantasma. ¿Cuántos de nosotros en el tiempo de ahora, hermanos, con lo que estamos viendo del coronavirus y lo que está pasando en el mundo, tenemos miedo? ¿Cuánta gente tiene temor de, ¿qué va a suceder con mi vida? ¿Qué va a pasar? Hay gente que han tenido que dejar de trabajar. Hay gente que han tenido que cerrar sus negocios. Hay gente que están tomando las clases de la universidad a través del internet. Las universidades están cerradas. Y todo el mundo anda en qué? Confundido. ¿Qué va a pasar? Pero el que nos da a nosotros la seguridad de que todo va a salir bien es ¿quién? Es Dios. Y es el Espíritu Santo que te dice, Juan Carlos, no te preocupes que después de la tormenta viene la calma. Y Dios te dice a ti, tú que me estás mirando en cualquier país del mundo el día de hoy, yo sé que estamos pasando por una tormenta, pero Dios te dice a ti hoy, tranquilo, ten fe, ten seguridad de que yo te voy a sacar adelante. Dios no te va a abandonar ahí donde tú estás. Dios te ha caminado contigo toda tu vida y Él te va a llevar a puerto seguro a ti y a mí. Él quiere que tú y yo nos preparemos para la vida eterna. Entonces, en este momento tenemos que confiar en Él y saber que si Él nos ha ayudado en el pasado, también nos va a ayudar, ¿cuándo? El día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Jesús no los dejó huérfanos, sino que envió el Espíritu Santo para los discípulos y para ti y para mí. Amén por eso. Sigamos avanzando. Dice, los capacitó para hacer lo que Jesús les había adiestrado para hacer. El libro de Hechos registra la forma en que se inició la iglesia y el resto forma parte de la historia. ¿Ok? Tremendo. Dice, aquellos hombres, a través del legado del Nuevo Testamento y del testimonio que dejaron, siguen aún en el día de hoy cambiando el mundo. Millones de personas en el mundo han aceptado a Cristo. Dice, de hoy en adelante vamos a conocer más de cerca a los discípulos de Cristo. ¿Ok? En el Nuevo Testamento tenemos 4 listas de los 12 apóstoles. Okay. Muy importante, hermanos. Nosotros leemos de los discípulos en los diferentes evangelios en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Lo leemos. Ahora,
vamos a entender en este tema, empezar a conocer más de cerca a cada discípulo. ¿Cuánto les gustaría, hermanos, poder conocer más de cerca a cada discípulo? ¿Okay? Vamos a aprender cosas de que a lo mejor no sabemos de ellos, pero Dios te va a revelar hoy, porque Dios quiere que tú y yo podamos aplicar eso en nuestra vida, ¿cierto? Si esos discípulos humildes que tuvieron temor y miedo como tú y como yo en ciertos momentos de su vida, sin embargo llegaron a la meta, triunfaron. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría llegar a ser como los discípulos que triunfaron? Amén, amén por eso, ¿okay? O sea, no te sientas porque estás ahora en el piso o no tienes trabajo, o qué va a pasar con tu vida, con tu familia en este momento. Dios está contigo y conmigo. Dios te da la seguridad que no te va a abandonar, que Él está ahí contigo a tu lado derecha, para darte fuerzas, para darte ánimo, para decirte: yo estoy aquí, no te desanimes. Dios va a proveer tu comida, va a proveer todo lo que tú necesitas, porque Él estará contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Amén por eso. Vamos a ver 4 listas, hermanos, de estos discípulos. Usted sabe que en el Nuevo Testamento hay 4 listas de los discípulos. O sea, hay 4 puntos diferentes de vista de estos hombres que escribieron el Nuevo Testamento. Vamos a ver el día de hoy, ¿okay? 4 listas. ¿Y cómo está la lista? ¿Y quién está primero, segundo, tercero y cuarto? Usted sabe que Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos saben ustedes, hermanos? Que Dios es un Dios de orden, que para Dios no hay casualidad. Dios conoce el final desde el comienzo. Y vamos a entender como cuando Jesús llamó a los discípulos, que Él también, hermano, dentro de su ministerio, Él tenía un orden, ¿ok? Él tuvo líderes más cerca de Él para entrenarlos y prepararlos para el futuro, ¿sí o no? Amén por eso. Vamos a ver la primera lista esta tarde. Libro de San Mateo, por favor. Vamos a ver el San Mateo, el capítulo 10. Búsquelo, por favor. Y vamos a ver la lista de los 12 apóstoles del punto de vista de Mateo. Mateo fue uno de los discípulos de Cristo, fue uno de los 12. Vamos a ver en la lista que tiene Mateo cómo los tiene. ¿Okay? Vamos a ver San Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Busquémoslo, por favor. Míralo ahí. Cuando lo tenga me deja saber. San Mateo capítulo 10, versículo 2 dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Mire cómo está la lista. Primero, ¿quién? Simón, o sea, Pedro, llamado Pedro, y Andrés y su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre de Tadeo, Simón de Cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Ok? Ahí está la lista según quién, Mateo. ¿Ok? Se dan cuenta que en esta lista aparece primero quién, Simón Pedro. Después viene quién, después viene Andrés, después viene quién, Jacobo, Juan, que es muy importante. Usted sabe que los 12 discípulos, habrían 3 grupos entre los 12. ¿Ok? Usted no veía 12 discípulos solamente caminando, pero entre los mismos 12 habían 3 grupos. ¿Ok? Y eso lo vamos a entender el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver la segunda lista. ¿Ok? En el libro de San Marcos. Ya vimos la lista en el libro de Mateo. Ahora vamos a ver la lista en San Marcos capítulo 3. Búsquelo, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. ¿Okay? Leamos juntos, por favor, para que veamos la lista. ¿Okay? San Marcos capítulo 3, versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Okay? Y para enviarlos a predicar. ¿Okay? Muy bien, sigamos, versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, que está primero también en la lista de Marcos. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a su casa. ¿Okay? O sea, ya vimos la lista de quién, de Mateo y de Marcos. ¿Okay? Vamos a ver la lista en el libro de San Lucas, por favor. Vamos a ver
de acuerdo a San Lucas, su lista, ¿no? San Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16. Me dice cuando lo tenga, por favor. San Lucas capítulo 6, versículo 13 en adelante, dice: cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Vamos a ver la lista como los tiene Lucas, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, mire, Simón de primero otra vez. A Simón, a quien también llamó Pedro. A Andrés, su hermano. A Jacobo y Juan. Felipe, Bartolomé. Mateo, Tomás. Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado Celote. Y Judas, hermano de Jacobo. Y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Okay? Ustedes se dan cuenta, hermanos, hasta ahora, que en estas tres listas casi tenían el mismo orden, estaban casi en el mismo orden, en esa secuencia descendiente, ¿no? De Simón Pedro hacia los otros discípulos. No era que los otros fueran menos importantes, sino que Jesús tenía dentro de su ministerio, dentro de los apóstoles, habían apóstoles que estaban más cerca de Jesús que otros, ¿ok? Vamos a entender eso el día de hoy, muy importante. Vamos a ver la última lista del Nuevo Testamento. Esa se encuentra en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, por favor. Ya vimos la lista en Mateo, ya vimos la lista en Marcos y ya vimos la lista en Lucas. Vamos a ver la lista ahora en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 13. Búsquelo, por favor. Hechos, capítulo 1, versículo 13. En adelante dice: entrados subieron al aposento alto donde moraban, ¿quién? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Ok? Ya en esta lista, ustedes ven algo importante, que en esta lista ya no mencionan a Judas Iscariote. ¿Ok? Porque ya Judas se había ahorcado. ¿Ok? En el libro de Hechos, en los otros evangelios, en la lista de Mateo, en la lista que también nombró ¿quién? Marcos y Lucas, mencionan a Iscariote al final, pero en Hechos ya no aparece. ¿Por qué? Porque ya él se había ahorcado, tristemente, ¿no? Saber que de los 12 discípulos que Jesús entrenó, preparó para llevar el evangelio al mundo entero, el único que falló, el único que se dio por vencido, el único que tiró la toalla, el único que traicionó a Cristo fue Judas. ¿Okay? Pero los otros 11 discípulos, que aunque pasaron por tribulación, por problemas, dificultades, se mantuvieron y al final todos vencieron. Gloria a Dios por eso. Todos llegaron a la meta. Todos tuvieron que morir por el maestro. No les importó dar su vida por Cristo, porque ellos sabían que Cristo había dado su vida por ellos y por cada uno de nosotros. Amén por eso. ¿Cuántos estamos en esta tarde contentos y felices por lo que Jesús hizo por los discípulos y por lo que está haciendo por ti y por mí? Y Dios te dice a ti el día de hoy, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de la incertidumbre, en medio de qué va a pasar el día de mañana, Jesús te dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estuve con los discípulos, voy a estar con ustedes también. O sea, no va a haber coronavirus, no va a haber nada, hermanos, como dice el Salmo 91, que venga lo que venga, el Señor estará contigo y conmigo. Pero tenemos que confiar en Él en los momentos difíciles, ¿sí o no? Dios llamó a estos discípulos para que fueran ¿qué? Instrumentos del Señor. Qué maravilloso, ¿ah? Ahí está la promesa, ¿no? De lo que dice el Salmo 91. Qué maravilloso. Leámoslos para que tengamos hoy un poquito de paz en medio de la tormenta. Mira lo que dice el Salmo 91. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Dios te está diciendo: ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué? Dice acá: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. ¿Quién es mi esperanza? Jehová, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.
sobre el león y el aspi pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. ¿Ah? ¿Qué promesa tan maravillosa tenemos, hermano? En el Salmo 91. Esa era la misma promesa que Jesús le dio a los discípulos, ¿ok? Que Él iba a estar con ellos, porque Jesús iba a ascender al Padre. Pero Él le dijo, quédese en Jerusalén, yo enviaré el otro Consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estuvo con los discípulos y está contigo y conmigo el día de hoy. En medio del virus está el Espíritu Santo, con tu familia, contigo y conmigo, diciéndote, no pierdas la cabeza, ¿Cuánta gente andan ahora, hermano, quizás buscando un puente para lanzarse del puente? Porque dicen, bueno, aquí ya mi negocio se vino a bancarrota, no sé qué voy a hacer, cómo voy a sacar a mi familia adelante. Pero Jesús te dice, yo estaré con vosotros en medio de la tormenta, ¿sí o no? Tremendo. Sigamos avanzando acá con el tema, hermanos. Ahorita vamos a ver algo importante en este tema, que es muy importante. Dice acá en mi nota, hermanos, en las 4 listas se nombran a los mismos 12 hombres, en el orden que aparecen es muy parecido. El primer nombre en las 4 listas es Pedro. Esto significa su condición de líder y vocero del grupo, ¿ok? Muy importante. El grupo 1, habían 3 grupos, ¿cierto? De los 12 apóstoles habían 3 grupos. Vamos a ver el primer grupo. El grupo número 1 siempre tiene a Pedro encabezando la lista. Incluye además a Andrés, Jacobo y a Juan, ¿ok? ¿Cuántos grupos había en los 12 apóstoles? Habían 3 grupos, ¿no? O sea, en el primer grupo, que era el grupo, vamos a entender por qué, era el grupo más cercano a Cristo, aparecía como primero en la lista a Simón Pedro. Después aparece ¿quién? Andrés, Jacobo, hermano de Juan, y Juan. Esos 4 discípulos, a través del ministerio de Cristo, Jesús fue a muchos lugares, hermanos, a predicar, a sanar enfermos, a sacar demonios. Estos discípulos casi en todos los eventos importantes, ellos estaban ahí presentes. Cuando otros discípulos no estaban, ellos estaban casi siempre, y lo vamos a ver esta tarde. Muy importante, ¿ok? Vamos a seguir avanzando acá. Vamos a ver aquí, para que ustedes se den cuenta, dice, habían unos discípulos que estaban más cercanos a Jesús. Los miembros del grupo 1 eran, con toda posibilidad, los primeros discípulos que Jesús llamó. Esto hace sentido, ¿no? Que estos 4 discípulos estaban más cerca de Jesús porque fueron los primeros discípulos que Jesús llamó. Vamos a ver si es verdad. Abramos la palabra en el libro de San Juan, por favor. San Juan capítulo 1. Vamos a ver algo importante. Búsqueme ahí, por favor. San Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Es lo que dice. Dice, y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, está hablando está hablando de Juan el Bautista. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vení y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 42, y él le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, ¿tú eres qué? Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir ¿qué? Pedro. Ahí nos damos cuenta, hermanos, cuando los primeros discípulos de Cristo encontraron a Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo siguieron. Ellos Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Sin embargo, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, les enseñó ¿quién? ¿A quién? A Jesús, ¿sí o no? Cuando Jesús estaba apenas empezando su ministerio, ellos lo empezaron a seguir y Jesús le dijo, ¿a quién buscáis? ¿Dónde moras? Le preguntaron y Jesús le dijo, ven, les voy a enseñar. Y a partir de ese momento, ellos lo siguieron. Pero ellos no se quedaron callados,
sino que Andrés llamó ¿a quién? Fue donde su hermano, donde Simón Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Cuando tú y yo, hermanos, hemos hallado a Cristo en nuestra vida, que estábamos perdidos, que estábamos en tribulaciones, en problemas, dificultades, que estábamos en un mundo de oscuridad, fuera de Cristo, cuando hallamos a Cristo, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es ir y decirle a otros, a tu familia, a tus amigos, a todos aquellos que quieran escuchar que tú has encontrado al Maestro, el que tiene vida eterna para ti y para mí, el que te puede ayudar en medio de la tormenta, el que te puede ayudar en medio del virus, es el que te puede dar paz y tranquilidad, porque Jesús te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la diferencia, hermano, de cuando tenemos a Cristo, sabemos de que Él está a tu lado, que Él no te va a desamparar. Y hoy Dios te dice el día de hoy, no temas. Ese es un consejo que Dios te da a ti y a mí a través de su palabra. Nos dice, no temas, ten ánimo, ten confianza, ten fe. En medio del caos tenemos que tener la seguridad y la confianza en el Señor. El Señor te está hablando a ti el día de hoy. Yo sé que quizás tú estés ahora, no tengas las entradas financieras que tenías antes, quizás no sabes qué va a pasar en las próximas semanas. Sin embargo, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Escuchemos las instrucciones de los gobiernos, lo que nos están diciendo que hagamos. No seamos rebeldes, hagamos lo que tengamos que hacer, pero sabemos que también tenemos a Dios con nosotros. Y Dios contigo y conmigo, no hay forma que vamos a fallar. ¿Sí? Amén por eso. Vamos avanzando acá con el tema. Miren lo que tengo acá en mi nota. Por lo tanto, habían estado con Jesús más tiempo, ocupando las posiciones de más confianza en su círculo íntimo. O sea, estamos hablando del primer grupo. A menudo se les veía juntos en la presencia de Cristo, especialmente en los momentos claves. Pedro, Jacob, Juan forman un círculo aún más íntimo. Estos tres están con Jesús en los hechos más importantes de su ministerio, cuando los otros apóstoles no estaban presentes. Vamos a ver cuáles hechos son esos. Los tres estaban presentes, ¿dónde? En el monte de la transfiguración. Lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a verlo de una vez. San Mateo capítulo 17. Este evento tan importante, ¿se acuerdan, hermanos? En el monte de la transfiguración, Jesús llama a tres discípulos con él, ¿ok? ¿Quiénes tres eran? ¿Llamó a quién? A Juan, Jacobo su hermano, y a quién más? Y a Simón Pedro. Él le dijo, vengan conmigo, los voy a llevar a un lugar. Y eso iba a ser, ellos iban a ser testigos de que Jesús iba a transfigurar. Imagínense, tener esa experiencia. ¿Usted se imagina eso? Hombres comunes y corrientes que no tenían teología, no habían ido a las universidades, Dios los había sacado del mar de Galilea a ser pescadores. Sin embargo, estaban presenciando, hermanos, lo más maravilloso, ver a Cristo Jesús, el Mesías, transfigurarse. O sea, ¿qué quería decir eso? Que Jesús era aquel que había de venir, que Él era Dios, que había tomado tu naturaleza y la mía. Lo divino se juntó con lo humano, imagínense eso. Ellos escucharon la confirmación del Padre, que Él era su Hijo. Qué maravilloso. Vamos a verlo rapidito. San Mateo capítulo 17. Leamos versículo 1 y 2, ¿ok? Cuando lo tenga, por favor, búsquelo. San Mateo 17, versículo 1 y 2 dice: 6 días después Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, imagínense. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús se transfiguró a estos discípulos comunes y corrientes, humildes, pero Jesús estaba revelándose que él era Dios. Maravilloso. Sigamos avanzando. Vamos a ver en qué otra experiencia tuvieron estos tres discípulos juntos. San Marcos capítulo 13. Vamos a ir a San Marcos, ¿ok? Capítulo 13. Busquémoslo ahí, por favor. Versículo 1 al 4. Miren lo que dice acá, ¿ok? Leamos juntos, por favor. San Marcos capítulo 13. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios?
no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ok? Imagínense. Versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, ¿quiénes estaban ahí? Miren esto, Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, se lo repito acá, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ahí estaban los cuatro, le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. ¿Ah? Le estaban preguntando acerca de lo que iba a pasar al final del tiempo, ¿no? Que Jesús le estaba diciendo, ¿no? Le estaba mostrando. Qué maravilloso. Vamos a ver ahí también, en San Marcos capítulo 14. ¿Ok? Vamos a ver, versículo 32 al 42. Otra vez que ellos estuvieron juntos también. ¿Cuál es la parte importante acá? En el libro en el Getsemaní, ¿ok? En el huerto de Getsemaní, vamos a verlo ahí, San Marcos capítulo 14, ¿ok? Versículo 32 al 42, leámoslo juntos por favor. Este es otro momento clave del ministerio de Jesús, que estuvieron los tres. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo, vamos a ver a quién tomó, y tomó consigo a quién, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Ok? Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. ¿A quién? Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velá y orá para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 39. Dice, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormí ya y descansad, basta ya, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre se es entregado en manos de los pecadores. ¿Ah? ¿Quiénes estaban ahí en esos momentos importantes de Jesús? Estaban los tres discípulos, ¿no? ¿Quiénes estaban? Juan, Jacobo y ¿quién más? Y Pedro. Importantes. Ahora, vamos a ver acá lo que tengo acá en mi nota. Miren lo que dice. Los 12 eran un grupo muy variado. Sus personalidades e intereses, que dice, era de un amplio espectro. Los 4 del grupo 1 parecían ser los únicos unidos por denominadores comunes. Vamos a ver estos 4 discípulos que estaban en el grupo más cercano a Cristo, ¿qué tenían en común? Vamos a ver qué tenían en común. ¿Por qué se llevaban tan bien? Muy importante. ¿Okay? Vamos a ver. Miren lo que dice acá. Primero, los 4 eran pescadores. ¿Ok? Usted sabe ¿cuáles 4 estamos hablando, hermano Juan Carlos? Simón Pedro, Andrés su hermano, Juan y Jacob, el hermano de Juan. Esos 4 eran pescadores. Primero que todo, se llevaban muy bien. ¿Ok? Segundo, dice, los 4 eran pescadores. Tercero, formaban 2 grupos de hermanos. O sea, eran 2 grupos de hermanos. Andrés y Simón, Pedro y Juan y Jacobo. Venían de la misma comunidad, aparentemente habían sido amigos por mucho tiempo. ¿Ok? ¿De dónde venían ellos? De la misma comunidad. Hagan de cuenta que vivían en el mismo barrio. Se conocían toda la vida, habían estado juntos. Imagínense, y los 4 encontraron al Mesías. Qué maravilloso. Eso es el poder del Evangelio, hermanos. Cuando tú y yo encontramos a Cristo, tenemos que compartirlo con tu familia, con tus amigos. Decirle a la gente, mire, Jesús viene pronto, Él va a volver. Quiere que nos preparemos el día de hoy. En medio del coronavirus, en medio de cualquier peste, cualquier pestilencia, Dios te dice a ti, prepárate. Es tiempo de buscar más de Dios, hermanos. Ahora que tú no puedes, mucha gente dice, ahora no puedo ver los partidos de fútbol o de básquetbol, pero puedes tomar tu Biblia y empezar a leer más de la Biblia, leer más de la palabra del Señor.
Ahora hay más tiempo para estar con tu familia. Ahora es más tiempo de meditar. Ahora es más tiempo que Dios te guíe a ti y me guíe. Que el Espíritu Santo, el que completó el trabajo de nuestros discípulos, lo puede completar con tu vida y con mi vida. Que Él pueda ayudarnos a nosotros en este momento tan difícil de este mundo para poder hacer un análisis de tu vida, hacer un inventario de mi vida y pedirle, Señor, ayúdame a sacar del closet todo lo que no sirve. Es tiempo de sacar todo lo que nos sirve, hermanos, y dejar que el Espíritu Santo llene tu vida y complete la obra que empezó en ti y en mí. Y si tú no te has entregado al Señor el día de hoy, si tú andas corriendo todavía, que quizás tienes miedo por este virus que está sucediendo en el mundo, es tiempo que te entregues al Señor el día de hoy. El único que te puede salvar en medio de la peste es ¿quién? Es Cristo. No hay otra salvación, hermanos, para el hombre. Si queremos algún día ir a la Canaán celestial, vida eterna, es a través de Cristo Jesús, no hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hoy, más que nunca, tenemos que consagrarnos más al Señor. ¿Cuándo nos vamos a empezar a consagrar? ¿El año que viene? ¿Entre 5 años? No, el momento es el día de hoy. En medio de la crisis, en medio de este caos que está ahí en el mundo, es tiempo de consagrar nuestra vida. Dios te está diciendo, prepárense porque vengo pronto. Es un aviso, hermanos, para ti y para mí, que no hay tiempo de estar jugando más. Jesús viene pronto y es tiempo de prepararnos más que nunca el día de hoy. Amén, por eso. Sigamos avanzando. Miren lo que dice, vamos a ver otra parte aquí importante. En contraste con Mateo, que era cobrador de impuestos. O sea, vamos a ver los otros discípulos, hermanos. 4 sabemos que eran pescadores, ¿ok? Pero otros discípulos que Jesús llamó, otros tenían otras posiciones, ¿no? Hacían otros oficios, no todos eran pescadores. Jesús llamó, acuérdense a quién llamó. Un día llamó a Mateo, ¿se acuerdan? Vamos a verlo ahí, San Mateo capítulo 9. Vamos al libro de San Mateo. Para que ustedes se den cuenta, hermano, que Jesús no hacía acepción de personas. Él llamaba a cualquiera, ¿ok? Él no decía, no, porque este es de aquel lugar, este es de aquel lugar. No, todos en los ojos de Jesús tenemos esperanza. San Mateo capítulo 9, versículo 9. Mira lo que dice. Búsquelo, por favor. ¿Qué era lo que hacía Mateo? Era cobrador de impuestos, ¿no? Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Ah? Ahora ya nos damos cuenta, okay, Mateo era cobrador de impuestos, sin embargo, los cobradores de impuestos no eran muy agradables delante de los ojos de las personas, ¿no? Porque imagínense, le estaban cobrando los impuestos. Sin embargo, Jesús lo llamó a Mateo, y Mateo dejó la mesa donde estaba cobrando los impuestos y siguió al maestro. Vamos a ver otro discípulo de Jesús. Simón era un celote. O sea, acuérdense que en los 12 apóstoles habían 2 Simones. Estaba Simón, Pedro, y estaba Simón el celote. ¿Se acuerdan? Que llamaban celote. ¿Qué quiere decir celote? Vamos a ver. Dice, Simón era un celote. Dice, era un activista político, una clase diferente de solitario. ¿Ok? Imagínense. Era un activista político. Este Simón, no Simón Pedro, sino el otro Simón. Sin embargo, Jesús, ¿qué? Lo llamó, sígueme. ¿Eh? Tremendo. Ahora dice, y los demás discípulos procedían de ocupaciones desconocidas. ¿Qué decía? Otros discípulos, no tenemos toda la información. Unos eran pescadores, otros eran activistas políticos, otros tenían otros diferentes tipos hacían otras diferentes cosas en su vida. ¿Sí o no? Ahora, muy importante, sigamos avanzando acá. Dice, sus personalidades eran muy variadas. Pedro era ansioso. ¿Qué era Pedro? Vamos a ver, para que lo conozcamos un poquito más al día de hoy a Pedro. Pedro era ansioso, era agresivo, era valiente y franco, y tenía el hábito de hablar, hacer funcionar la boca cuando su cerebro estaba en neutro. Imagínense. Imagínense lo que este Simón Pedro era tremendo. Vamos a ver las características de Pedro, ¿ok? Se lo repito. Era un hombre ansioso, era agresivo, era valiente,
franco y tenía el hábito de hacer funcionar la boca cuando su cerebro estaba en neutro, imagínense. O sea, era un apóstol que hablaba demasiado. En cambio, Juan hablaba muy poco. En los primeros 12 capítulos del libro de Hechos, Pedro y Juan eran muy inseparables. Estaban juntos, pero usted ve que no se escuchaba mucho escuchar de la voz de Juan. ¿Okay? Ahorita vamos a ver, hermanos, a Pedro, el apóstol impetuoso. ¿Ok? Usted ve que Simón Pedro era el que más hablaba. Y era valiente, porque imagínense cuando hubo la tormenta, que Jesús venía caminando sobre el agua. ¿Qué dijo Simón Pedro? Señor, si eres tú, déjame ir a ti. Usted se imagina, muy valiente, porque en una tormenta como la que estamos pasando ahora, imagínense, los vientos y la lluvia y el mar furioso. Sin embargo, Simón vio a Jesús caminando y dijo, si eres tú, déjame ir a ti. Y él se bajó de la barca, hermanos. Jesús dijo, ven. Se bajó y empezó a caminar. El único hombre en el planeta Tierra que ha caminado sobre el agua fuera de Cristo, Simón Pedro. El único. ¿Era valiente o no era valiente? Claro. Pero también era que hay veces era muy violento. Sin embargo, Jesús lo cambió y lo transformó. Si cambió a Simón Pedro, hermanos, con ese carácter, te puede cambiar a ti, me puede cambiar a mí. ¿Es así o no es así? Amén por eso. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque el que está contigo y conmigo es ¿quién? Cristo. Sí, sigamos avanzando. Jesús ora, pero mire lo que dice acá. Vamos a ver algo importante, hermanos. ¿Qué pasó con Simón Pedro? Ustedes saben que Simón Pedro, a pesar de que negó a Jesús 3 veces, Jesús nunca lo abandonó. Jesús resucitó y lo fue a buscar allá en el mar. Le preparó un desayuno y le dijo, Pedro, ¿me amas? O sea, Jesús le confirmó su ministerio y le volvió a dar la autoridad como líder del ¿qué? Del grupo. Lo puso al frente. O sea, no le dijo, mira, Simón Pedro, como me fallaste, ahora te voy a poner de último en el grupo. No. Jesús lo restauró, le dio autoridad y poder, porque Jesús sabía que él iba a ascender al Padre, pero lo puso encargado. Le dijo, Simón Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, lo puso ¿qué? Como líder. Y vamos a ver, hermano, que en un momento de la vida de Simón Pedro, hermanos, pasó por un momento difícil, como tú y como yo en ese momento. A pesar de que Simón Pedro caminaba con Cristo Jesús, llegó un momento en su vida donde Simón Pedro fue zarandeado. ¿Ok? Imagínense, pasó por una tormenta terrible. Podemos decir que le falló a Cristo. Negó a su maestro. Y también, hermanos, pero vamos a ver quién estuvo con él a su lado. ¿Por qué Simón Pedro, hermanos, Dios lo transformó y por qué pudo salir del hoyo cenagoso y salir a flote? Vamos a ver por qué. Muy importante. San Lucas capítulo 22. Vamos a buscarlo, por favor. San Lucas capítulo 22, muy importante. Búsquelo ahí, por favor. Versículo 31 al 32. San Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Mire lo que dice. ¿Lo tienen ya, por favor? Dice, dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínense, ¿quién lo pidió? Nada más y nada menos que Satanás. Pero yo, ¿qué hizo Jesús? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Ah? Es algo bien importante, hermanos. ¿Ah? ¿Qué dijo ahí? Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero ¿qué hizo Jesús? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo hago una pregunta, hermanos. ¿Satanás había pedido solamente a Simón Pedro? No, él pidió, si es posible, a todos los discípulos. Simón Pedro fue zarandeado ¿por quién? Por Satanás. Se vio, negó a Jesús. Imagínense, en el momento más, cuando Jesús más lo necesitaba, cuando Jesús estaba orando ayer en el Getsemaní, él estaba durmiendo. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino Judas a darle un beso a Jesús para enseñárselo a que él era el maestro, el Mesías?
¿Qué hizo Simón Pedro? Sacó una espada, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Él era valiente también. Sin embargo, negó a Jesús. Y Satanás le dijo a Jesús, yo quiero a Pedro. Se lo pidió directamente. O sea, Satanás no iba a mandar un demonio, ok, encárgate de Simón Pedro. Él dijo, él personalmente, el diablo pidió a Simón Pedro para zarandearlo, ok. Pero lo maravilloso, hermanos, que tú y yo tenemos que entender el día de hoy, que tú y yo no estamos solos en este mundo. Que tú y yo tenemos a Cristo, el que vino, tomó tu naturaleza siendo Dios, se hizo hombre, pasó por todo lo que tuvo que pasar en este mundo para dar su vida por el pecador, por ti y por mí. Cristo que tuvo que ir a la cruz y morir en la cruz del Calvario, hermanos. Fue clavado las manos y los pies. Le metieron una lanza. ¿Okay? Él tuvo que quedarse en la cruz con todo ese dolor por amor a ti y a mí. Pero ¿qué hizo Jesús por Simón Pedro cuando estaba caminando aquí en este mundo? ¿Él dejó que Satanás lo destruyera? No. Sino ¿qué hizo Jesús? Vamos a ver. ¿Qué hizo Jesús? San Juan capítulo 17. Es lo mismo que Jesús hace por ti y por mí el día de hoy. ¿Ah? Para que tú en medio de la tormenta, en medio de esta plaga que estamos pasando ahora, no te des por vencido. Sepas que hay alguien que está orando por ti en este momento y se llama Jesucristo allá en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Está Jesús en este momento orando por ti y por mí para que nosotros, ¿qué? No tiremos la toalla. San Juan capítulo 17, versículo 1 y 2, mire lo que hizo acá Cristo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. San Juan capítulo 17, versículo 1 y 2, miren lo que dice. ¿Qué hizo Jesús? Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos ¿a dónde? Al cielo, a su Padre. Y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. ¿Ah? Estaba orando Jesús ¿por quién? Estaba orando por Simón Pedro también ahí. Estaba orando por ti y por mí. Y yo te digo a ti, Dios nunca nos abandona. Dios siempre está contigo y conmigo en medio de la calamidad, en medio de la peste, en medio del terremoto, en medio del coronavirus, en medio de lo que estés pasando hoy. Él te dice, yo estoy orando por ti. Si tú algún día has pensado dejar la iglesia, dejar el camino del Señor, irte al mundo de nuevo, ¿qué es lo que el diablo te dice el día de hoy? Mira, no vale la pena mantenerte ahí en el camino del Señor. Mira lo que te está pasando, mira, no tienes trabajo, no tienes dinero, mira a tus hijos, mira cómo estás. Es lo que el enemigo te va a decir a ti y a mí, así como le dijo a Pedro también. Pero Jesús te dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver un versículo más esta tarde. Estamos llegando ya a la parte final del tema, pero Dios te dice a ti el día de hoy, donde quiera que estés, en cualquier país donde te encuentres, en cualquier continente del mundo, Dios te dice hoy, Él te ama. Él dio su vida por ti, por mí, por el pecador. Él vino y murió por ti para darnos algún día vida eterna. Él quiere que tú y yo, como dice Jesús en Apocalipsis 2:10, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, que dice Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Jesús te va a dar la corona de la vida eterna. A ti y a mí. No nos demos por vencidos, hermanos. Porque Él está todavía intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Vamos a ver algo importante acá. Hablamos la palabra en el libro de Primera de Tesalonicenses, por favor. Búsquenlo ahí, por favor. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. ¿Ok? Versículo 16 al 18. Miren lo que dice. ¿Ok? Leámoslo juntos, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18 dice: está siempre, ¿qué? Gozosos. En medio del coronavirus, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, Dios te dice, está siempre, ¿qué? Gozosos. Orad sin cesar. O sea, hay que orar en el supermercado, en la casa, en el carro,
en tu trabajo, mientras que estás ahora en esta situación que estamos pasando, tenemos que orar sin cesar. Versículo 18 dice: da gracias a Dios en todo, porque está en la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Jesús también, ¿qué? Tenemos que dar gracias a Dios porque sabemos que Él está orando por ti y por mí. Él todavía ora por ti y por mí. Qué maravilloso. Ahora, mire lo que dice acá. San Juan capítulo 5. Búsquelo ahí, por favor. San Juan capítulo 5. Versículo 39. Búsquemoslo ahí, por favor. Mira lo que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces tenemos que orar más en este momento. Tenemos que escudriñar más las escrituras en este momento, porque en ellas tenemos la vida eterna. ¿Ok? Muy importante. ¿Ok? ¿Y qué dice Jesús? Dice, dice, Dios es un Dios de orden y tiene una estructura. ¿Qué aprendimos en el tema del día de hoy? ¿Okay? Vamos a hacer un resumen. ¿Okay? Dios es un Dios de orden y tiene una estructura. En los 12 discípulos tenía una estructura, tenía 3 grupos que estaban con él. ¿Okay? ¿Qué dice acá? Tener una relación íntima con Jesús a través del estudio de la palabra y la oración. Muy importante que dependamos de Él en todo momento. ¿Okay? Y lo otro es que Jesús todavía ora por ti y por mí. Tenemos un Dios que todavía ora por ti y por mí en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio del virus. Todavía Jesús dice: yo estoy en control. ¿Okay? Aunque el enemigo te haga creer de que Él está en control, el que tiene la última palabra, el que tiene la última ficha para mover es Cristo. Y Él ya venció en la cruz del Calvario. Él ya venció al diablo y sus demonios. Jesús prometió volver de nuevo. Y Él vendrá ¿por quién? Por todos aquellos que lo estamos esperando. O sea que no tengas miedo, no tengas temor. En este momento es momento de consagrar nuestra vida más al Señor y decirle: Señor, ayúdanos a aumentar nuestra fe, ayúdanos a estar firme en medio de esta crisis, que vamos a pasar al otro lado muy pronto con la ayuda de Dios. Vamos a orar, hermanos. Si alguien tiene una petición esta tarde, dígale al Señor: ayúdame, Señor, en este momento que tanto necesito. Vamos a orar, oremos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por este tema de 12 hombres comunes número 5, Señor. A través de los discípulos, hombres comunes con problemas, dificultades, tentaciones, hombres orgullosos, Señor, tú los transformaste, los cambiaste, los hiciste diferentes. Esos hombres que sacaste de Galilea, después fueron hombres llenos del Espíritu Santo, que todavía el Evangelio se está predicando en el mundo entero por el testimonio de estos hombres, Señor. Te pido, Señor, que en medio de esta crisis que estamos pasando hoy, que tú nos ayudes a consagrarnos más cada día a ti, que podamos buscarte en oración a través del estudio de la palabra, que podamos ser testimonio y podamos, Señor, llevar la palabra a otras personas que están ahora con miedo, con temor, que lo más importante es que busquemos a Dios en este momento. Te pido, Señor, en esta tarde que tú tomes especialmente la mente de aquellas personas, Señor, que no se han entregado a ti todavía, que ellos se den cuenta que tú le quites la venda de sus ojos y se den cuenta que lo más importante ahora es entregar su vida a ti, Señor, que te acepten como Señor y Salvador. Pido todo esto, Señor, esta tarde, porque sé que tú estás con nosotros cada día, todos los días hasta el fin del mundo. Te doy gracias por todo, en el nombre que está sobre todo el nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y acuérdate que Jesús todavía está orando por ti y por mí en el santuario celestial. Amén por eso. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras.
Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencidos que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.